Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos con ustedes aquí en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Por esta su estación Radio María USA en español. Este programa presentamos cada jueves a las 4:30 hora del este, 3:30 hora del centro. Y es una escuela de espiritualidad donde compartimos libros de nuestra Iglesia Católica, de nuestra espiritualidad, libros clásicos. Y entonces lo hacemos para que cada uno de nosotros vaya aprendiendo cada día más cómo ser mejor, cómo caminar hacia la santidad. Vamos ahora a pedir al Espíritu Santo que sea nuestro guía, nuestro consolador, el que nos dé la fuerza de lo alto y la sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, vamos a adentrarnos ahora en el capítulo 10, en que se hace distinción de todas las aprehensiones e inteligencias que pueden caer en el entendimiento. En el capítulo 1 nos dice, y estamos en el libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y en el capítulo 1 nos dice lo siguiente: para haber de tratar en particular del provecho y daño que pueden hacer al alma acerca de este medio que hemos dicho de fe para la divina unión, las noticias y aprehensiones del entendimiento, es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehensiones, así naturales como sobrenaturales, que puedes recibir, para que luego por su orden más distintamente vayamos enderezando en ellas al entendimiento en la noche y oscuridad de la fe, lo cual será con la brevedad que pudiéramos. Y en el capítulo 2 nos dice, es pues de saber que por dos vías puede el entendimiento recibir noticias e inteligencias. La una es natural y la otra sobrenatural. La natural es todo aquello que el entendimiento puede entender, ahora por vía de los sentidos corporales, ahora por sí mismo. La sobrenatural es sobre todo aquello que se da al entendimiento sobre su capacidad y habilidad natural. Así es, el entendimiento podemos nosotros desarrollarlo a través de lecturas, a través de estudios que hagamos, ¿verdad? Que es la vía natural. Pero habrá una vía sobrenatural en la cual el Señor nos da lo que podríamos llamar el conocimiento infuso, o sea, así se llama, que es el entendimiento que viene de Dios, la sabiduría de lo alto que nos da el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a distinguir siempre el entendimiento en estas dos formas, para que podamos entender de dónde viene, si viene de la carne, es decir, del ser humano mismo, o si viene del Espíritu, es decir, de Dios. Y dice en el capítulo 3, de estas noticias sobrenaturales, unas son corporales, otras son espirituales. Las corporales son en dos maneras, unas que por vía de los sentidos corporales y exteriores las recibe, otras por vía de los sentidos corporales interiores, en que se comprenden todo lo que la imaginación puede comprender, fingir y fabricar. Así es. Entonces, nosotros por la vía corporal podemos recibir ese entendimiento sobrenatural, y también por la vía espiritual. Y entonces dice por los sentidos, ¿qué va a pasar? Que se recibe algo que nosotros sentimos que no es nuestro, sino que viene de Dios, ¿verdad? Nos va a llegar un sentimiento, ¿verdad? En el corazón lo podemos sentir, o podemos sentir en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que el Señor está ahí y que Él nos está ministrando. Y entonces esta es la vía corporal. Pero habrá una vía espiritual en la cual ni siquiera podemos entender de dónde nos salen ciertas cosas a nosotros, porque es el Espíritu que está trabajando y trabaja directamente en nuestro propio espíritu. Y así dice en el capítulo 4,
Las espirituales son también en dos maneras, unas distintas y particulares, y otra es confusa, oscura y general. Entre las distintas y particulares entran cuatro maneras de aprehensiones particulares que se comunican al espíritu, no mediante algún sentido corporal, y son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. La inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en fe. En esta hemos de poner al alma, encaminándola a ella por todas estas otras, comenzando por las primeras y desnudándola de ellas. Así es. Entonces, en la forma espiritual, nos explica San Juan de la Cruz aquí, dice que hay distintas también, y algunas que son confusas y otras que son oscuras y generales. Y esta, formas particulares, que es el espíritu, dice, comunicando a nuestro espíritu, como decía antes, y lo hace también a través de visiones, revelaciones o locuciones y sentimientos espirituales que, como decía antes, no sabemos de dónde vienen, pero debemos entender que vienen de Dios. Bien, con esto termina el capítulo 10, que es bien cortito. Ahora vamos a ir al capítulo 11, y que nos habla del impedimento y daño que puede haber en las aprehensiones del entendimiento por vía de lo que sobrenaturalmente se representa a los sentidos corporales exteriores y cómo el alma se ha de haber en ellas. Y en el capítulo 1 nos dice, la primera noticia que hemos dicho en el precedente capítulo son las que pertenecen al entendimiento por vía natural, de las cuales, porque hemos ya tratado en el primer libro, donde encaminamos al alma en la noche del sentido, no hablaremos aquí palabra, porque allí dimos doctrina congrua para el alma acerca de ellas. Por tanto, lo que hemos de tratar en el presente capítulo será de aquellas noticias y aprehensiones que solamente pertenecen al entendimiento sobrenaturalmente por vía de los sentidos corporales exteriores, que son el ver, oír, oler, gustar y tocar, acerca de todas las cuales pueden y suelen nacer a los espirituales representaciones y objetos sobrenaturales, porque acerca de la vista se la puede representar figuras y personajes de la otra vida, de algunos santos, y figuras de ángeles buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios, y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora dichas por esas figuras que ven, ahora sin ver quién las dice. En el olfato sienten a veces olores suavísimos sensiblemente, sin saber de dónde proceden. También en el gusto acaece sentir muy suave sabor y en el tacto gran deleite, y a veces tanto que parece que todas las moléculas y huesos gozan y florecen y se bañan en deleite, cual suele ser la que llaman unción del Espíritu, que procede de él a los miembros de las limpias almas. Y este gusto del sentido es muy ordinario a los espirituales, porque del afecto y devoción del espíritu sensible les produce más o menos a cada cual en su manera. Que bueno, aquí San Juan de la Cruz habla de unción del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu está presente en nuestra vida, nosotros podemos recibir alguna de estas manifestaciones que está poniendo aquí, sea a través de la vista, ¿verdad? Mirando algunas visiones que pueden ser corporales, o sea, personas, pueden ser algunos santos, figuras de ángeles, buenos o malos, ¿verdad? Porque aquí nos hablaba San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Del discernimiento de espíritu, que podemos ver lo que hay espiritualmente del otro lado, sea del lado bueno o del lado no tan bueno, ¿verdad? O del lado malo, vamos a decir mejor. Son los espíritus dañinos. Entonces dice que con los oídos podemos oír cosas extraordinarias, ¿verdad? Dicha por esas figuras. También con el olfato sentir olores suavísimos, por ejemplo el olor a rosa cuando está presente la Virgen María, ¿verdad? Y entonces estas cosas son la manera en cómo el Espíritu puede usar con su presencia, puede usar una forma de manifestar que Dios está presente allí con nosotros. Y como dice aquí, bañan en deleite, ¿verdad?
esa presencia, y dice sí que hace que las almas sientan esa presencia de Dios y tengan el gusto de esas cosas espirituales. Son como lo que llama San Ignacio de Loyola las consolaciones, que necesitamos de vez en cuando para nosotros poder seguir adelante en nuestra vida espiritual. Dios lo va a hacer siempre por este medio. Vamos ahora a la capítulo 2, dice, y es de saber que, aunque todas estas cosas pueden acaecer a los sentidos corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de asegurar en ellas, ni las han de admitir, antes totalmente han de huir de ellas, sin querer examinar si son buenas o malas, porque así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas son de Dios, porque más propio y ordinario le es a Dios comunicarse al Espíritu, en lo cual hay más seguridad y provecho para el alma, que al sentido, en el cual ordinariamente hay mucho peligro y engaño, por cuanto en ellas se hace el sentido corporal juez y estimador de las cosas espirituales, pensando que son así como lo siente, siendo ellas tan diferentes como el cuerpo del alma y la sensualidad de la razón. Porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas racionales, espirituales, digo, como un juramento de las cosas racionales y aún más. Esto es interesante que nos dice San Juan de la Cruz aquí, porque podemos apegarnos nosotros a recibir esas manifestaciones, a estar pendientes de que un ángel, una figura de un santo, lo que sea, se nos aparezca. Hay gente que está siempre pendiente de esto. Y como dice aquí muy bien, en ese terreno nos puede engañar el enemigo. Y lo dice la palabra de Dios, que Satanás se puede vestir de ángel de luz. Y entonces allí engañarnos. Pero dice aquí San Juan de la Cruz que cuando nos habla al corazón, al espíritu, ahí solo Dios puede actuar. Y Dios en ese terreno siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y nosotros al discernir nos vamos a dar cuenta que en ese terreno nunca el enemigo puede hacer nada. Él no puede influir sobre nuestro pensamiento. Nos puede saber lo que nosotros pensamos. Lo que puede hacer es darnos sentimientos. Eso sí puede hacer. Y entonces en los sentimientos hay engaño. Podemos sentirnos disgustados, podemos sentirnos airados, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos melancólicos. Todo eso puede el enemigo influirlo. Pero Dios, en el terreno espiritual, solo Él puede estar allí, ¿verdad? Presente. Y entonces por eso que tenemos que discernir en ese terreno espiritual, que es el más seguro, dice San Juan de la Cruz, porque solo Dios puede actuar. Y dicen en la capítulo 3, y así yerra mucho el que las tales cosas estima, y en gran peligro se pone de ser engañado, y por lo menos tendrá en sí total impedimento para ir a lo espiritual, porque todas aquellas cosas corporales no tienen, como hemos dicho, proporción alguna con las espirituales, y así siempre se han de tener las tales cosas, por más cierto ser del demonio que de Dios, el cual en lo más exterior y corporal tiene más mano y más fácilmente puede engañar en esto que en lo que es más interior y espiritual. ¿Ven lo que estaba diciendo? O sea que en el terreno más espiritual, más interior, allí hay seguridad de que es Dios quien está actuando. Pero en cosas corporales puede el enemigo fácilmente engañarnos. Así es que mejor en este terreno distinguir siempre que no es seguro, ¿verdad?, que puedan ser manifestaciones de Dios. En el capítulo 4 nos dice, y estos objetos y formas corporales, como ellos en sí, son más exteriores, tanto menos provecho hacen al interior y al espíritu, por la mucha distancia y poca proporción que hay entre lo que es corporal y espiritual, porque aunque de ellas se comunique algún espíritu, como se comunica siempre que son de Dios, es mucho menos que si las mismas cosas fueran más espirituales e interiores, y así son más fáciles y ocasionadas para criar error y presunción y vanidad en el alma, porque como son
tan palpables y materiales, mueven mucho al sentido y parécele al juicio del alma que es más por ser más sensible, y váse tras ello, desamparando a la fe, pensando en aquella luz que es la guía y medio de su pretensión, que es la unión de Dios, y pierde más el camino y medio que es la fe, cuanto más caso hace de las tales cosas. Así es, no podemos ir detrás de cosas que externas, ¿verdad? La misma palabra de Dios, San Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que puede haber manifestaciones en algún momento, ¿verdad? Que Satanás puede utilizar para engañarnos. El mismo Jesús dijo que Satanás y el que se ha enviado por él va a ser capaz de bajar hasta las estrellas del cielo, pero no podemos creerle, porque esas son cosas externas. Sin embargo, nosotros a veces le damos menos importancia a una conversión, a una persona que se confiese después de muchos años, y ahí está actuando el Espíritu, y esas cosas sí sabemos que es Dios, porque Satanás no querrá que nadie se convierta, ¿verdad que no? Por eso es que las apariciones de la Virgen, por ejemplo, en ciertos lugares, han sido aprobadas. ¿Por qué? Porque han habido muchas manifestaciones de conversiones. Y esto no puede pasar cuando Satanás está actuando. Sin embargo, hay otras cosas, como aparecerse una figura de un santo, etcétera, que puede haber engaño. En una de las apariciones de la Virgen, se apareció supuestamente mientras los videntes esperaban, la Virgen se apareció supuestamente y después se desvaneció, y más adelante se apareció la verdadera Virgen María y le dijo que ese era Satanás, que se había revestido como ella, para engañarlos a ellos, pero estaba diciendo cosas contrarias a las que la Virgen había dicho antes, era sobre conversión y oración y demás. Por tanto, eso es lo que Satanás no puede hacer nunca, tratar de que nos convirtamos a Dios, ¿verdad que no? Él no lo va a hacer. Por eso hay que distinguir el mensaje también, que es espiritual, de aquello que parezca bien estrambótico, ¿verdad? Y que parezca muy extraordinario. Esa cosa puede haber engaño. Dice San Juan de la Cruz aquí también. Y en la capítulo 5 dice, además de eso, como ve el alma que le suceden tales cosas y extraordinarias, muchas veces se le ingiere secretamente cierta opinión de sí, de que ya es algo delante de Dios, lo cual es contra humildad. Y también el demonio sabe ingerir en el alma satisfacción de sí oculta, y a veces muy manifiesta. Y por eso él pone muchas veces estos objetos en los sentidos, demostrando a la vista figuras de santo y resplandores hermosísimos, y palabra a los oídos muy disimuladas, y olores muy suaves, y dulzuras en la boca, y en el tacto deleite, para que engolosinándolos por allí, los induzca en muchos males. Por tanto, siempre se han de desechar tales representaciones y sentimientos, porque dado caso que algunas sean de Dios, no por eso se hace a Dios agravio, ni se deja de recibir el efecto y fruto que quiere Dios por ellas hacer al alma, porque el alma las deseche y no las quiera. Es decir, San Juan de la Cruz nos está diciendo aquí, si usted desecha esas cosas, ¿verdad? No realmente está corriendo ningún peligro. Realmente no hay peligro en eso, en desechar. Si alguien viene y te dice, ay, que yo vi un santo, entonces la pregunta sería, ¿qué te dijo? ¿Qué recibiste? ¿Qué conversión logró eso en ti? Porque una persona que está mirando visiones a cada rato, pero sigue siendo una persona airada, una persona mal hablada, una persona chismosa, entonces ahí no hay fruto, no hay cambio, y eso no puede venir de Dios. Pues así hay que distinguir las cosas. La misma Iglesia, cuando va a evaluar una aparición, algún vidente, siempre busca ver la vida de ese vidente y qué está haciendo con esas apariciones. Porque si está cobrando dinero, si está realmente esa persona viviendo una vida disoluta, entonces allí no hay realmente, como la Iglesia siempre dice, no hay indicios de algo sobrenatural, ¿verdad? Porque la persona está más en el terreno de lo mundano.
Así es. Vamos ahora al acápite 6, que es el último antes de la pausa. Y dice, la razón de esto es porque la visión corporal o sentimiento en algunos de los otros sentidos, así como también en otra cualquiera comunicación de las más interiores, si es de Dios, en ese mismo punto que parece o se siente, hace su efecto en el espíritu sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no quererlo. Porque así como Dios da aquellas cosas sobrenaturalmente, sin diligencia bastante y sin habilidad de ella, así, sin la diligencia y habilidad de ella, hace Dios el efecto que quiere con las tales cosas en ella, porque es cosa que se hace y obra pasivamente en el espíritu, y así no consiste en querer o no querer, para que sea o deje de ser, así como si a uno le echasen fuego estando desnudo. Poco aprovecharía no querer quemarse, porque el fuego por fuerza había de hacer su efecto. Y así son las visiones y representaciones buenas, que aunque el alma no quiera, hacen su efecto en ella, primera y principalmente que en el cuerpo. También las que son de parte del demonio, sin que el alma las quiera, causan en ella alboroto, o sequedad, o vanidad, o presunción en el espíritu, aunque éstas no son de tanta eficacia en el alma como las de Dios en el bien, porque las del demonio solo pueden poner primeros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no quiere, y alguna inquietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no da causa que dure. Mas las que son de Dios penetran el alma y mueven la voluntad a amar y dejan su efecto, el cual no puede el alma resistir, aunque quiera más que la vidriera el rayo del sol cuando da en ella. Así es, cuando algo viene de Dios, deja un efecto en el alma muy duradero. No es como que una persona ahí dice que cayó en descanso, que tuvo una experiencia de Dios, pero poquito le dura esa experiencia en sí. Poquito dura esa persona dando manifestaciones de que Dios se está moviendo a través de ella. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto a la hora de discernir, porque si no, cualquier persona nos puede engañar diciendo que vio esto o aquello. Siempre pregúntele a esas personas que están viendo cosas o sintiendo cosas, pregúntele qué efecto produjo o está produciendo eso en su vida. Y si no hay cambios, si no hay nada nuevo, realmente si no hay algo que dure en esa persona, entonces eso no viene de Dios. Continuamos después. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Seguimos con su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad, por esta su estación de Radio María USA. Y seguimos con el libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y ahora estamos en el capítulo 11 y vamos para el acápite 7, que dice así. Por tanto, el alma nunca se ha de atrever a quererlas admitir, aunque como digo sean de Dios, porque si las quiere admitir hay 6 inconvenientes. El primero, que se le va disminuyendo la fe, porque mucho derogan a la fe las cosas que se experimentan con los sentidos, porque la fe, como hemos dicho, es sobre todo sentido, y así apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando los ojos del alma a todas esas cosas de sentido. Lo segundo, que son impedimento para el espíritu, si no se niegan, porque se detiene en ellas el alma, y no vuela el espíritu a lo invisible, de donde una de las causas por donde dijo el Señor a sus discípulos que les convenía que Él se fuese para que viniese el Espíritu Santo, era esta. Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a sus pies después de resucitado, porque se fundase en fe.
Lo tercero es que va el alma teniendo propiedad en las tales cosas y no camina la verdadera resignación y desnudez de espíritu. Lo cuarto, que va perdiendo el efecto de ellas y el espíritu que causan en lo interior porque pone los ojos en lo sensual de ellas, que es lo menos principal, y así no recibe tan copiosamente el espíritu que causa, el cual se imprime y conserva más negando todo lo sensible, que es muy diferente del puro espíritu. Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque las va tornando con propiedad, o tomando con propiedad, y no se aprovecha bien de ellas. Y tomándolas con propiedad, y no aprovechándose de ellas, es quererlas tomar, porque no se las da Dios para que el alma las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a creer que son de Dios. Lo sexto es que en quererlas admitir abre puerta al demonio para que le engañe en otras semejantes, las cuales sabe él muy bien disimular y disfrazar, de manera que parezcan a las buenas, pues puede, como dice el apóstol en 2 Corintios 11:14, transfigurarse en ángel de luz, de lo cual trataremos después, mediante el favor divino, en el libro 3, en el capítulo de gula espiritual. Así es, aquí con estos 6 puntos bien claros, San Juan de la Cruz nos habla a nosotros que si las cosas no vienen de Dios, sino del mal espíritu, ¿verdad?, va a haber inconvenientes en nuestra vida espiritual. Y si estamos pendientes nada más de recibir lo sensible, lo primero es que la fe se va a basar más en esas cosas que estamos nosotros viendo o sintiendo. Y la fe tiene que venir en creerle a Dios, aunque no veamos nada, ningún signo, ¿verdad? Tiene que ser porque Dios sabemos que está ahí, Él lo prometió, aunque no nos esté dando muestra de su presencia. Aunque de vez en cuando Dios lo va a hacer, ¿verdad?, para que podamos seguir caminando en fe. Entonces nosotros tenemos que ir a esas cosas espirituales con la certeza y la confianza de que Dios actúa, y no de que tenemos que exigirle a Dios pruebas, etcétera, constantemente, como si fuéramos esos niños, ¿verdad?, que le dice a la mamá: me quieres, pero dame tal cosa, me tienes que dar tal cosa para yo creer que me amas. Con Dios no podemos andar en esas. Bien, vamos a la capítulo 8, que nos dice: por tanto, siempre conviene al alma desecharlas a ojos cerrados, sean de quien se fueren, porque si no lo hiciese, tanto lugar daría a las del demonio, y al demonio tanta mano, que no solo a vueltas de las unas recibiría las otras, mas de tal manera irían multiplicándose las del demonio, y cesando las de Dios, que todo se vendría a quedar en demonio y nada de Dios, como ha acaecido a muchas almas incautas y de poco saber, las cuales de tal manera se aseguraron en recibir estas cosas, que muchas de ellas tuvieron mucho que hacer en volver a Dios en la pureza de la fe, y muchas no pudieron volver, habiendo ya el demonio echado en ellas muchas raíces. Por eso es bueno cerrarse en ellas y negarlas todas, porque en las malas se quitan los errores del demonio, y en las buenas el impedimento de la fe, y coge el Espíritu el fruto de ellas, y así como cuando las admite, las va Dios quitando, porque en ellas tienen propiedad, no aprovechándose ordenadamente de ellas, y va el demonio ingiriendo y aumentando las suyas, porque haya lugar y causa para ellas. Así cuando el alma está resignada y contraria a ellas, el demonio va cesando de que ve que no hace daño, y Dios por el contrario va aumentando y aventajando las mercedes en aquel alma humilde y desapropiada, haciéndolas sobre lo mucho, como al siervo que fue fiel en lo poco. Qué bello esto que nos está poniendo San Juan de la Cruz. Si nosotros no le hacemos caso a estas cosas así, que en las cuales hay algo visible, algo tangible, en lo cual podemos creer que es sobrenatural,
En realidad es sobrenatural, ¿verdad? Pero puede ser del lado contrario a lo que Dios quiere. Y si estamos atrás de esas visiones, el mismo Jesús le dijo, ustedes solo se están pidiendo señales. Pues no le voy a dar ninguna, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? La resurrección de Cristo. En eso es que tenemos que basarnos nosotros, en nuestra fe, de que Cristo resucitó, de que Él está vivo y de que Él está pendiente de nuestra salvación. Después el resto nos puede engañar el enemigo con, vamos a decir, milagritos de bagatela o manifestaciones extraordinarias de bagatela, en la cual el enemigo esté allí detrás, como dice aquí al final, mostrándose como un ángel de luz. Y esto tenemos que tener bien en cuenta para que no nos engañen. ¿A cuántos no los ha el enemigo usado como incautos, ¿verdad? Almas incautas, dice aquí. Y porque no han estado precavidos en esta parte. Vamos para el acápite 9. Dice, en las cuales mercedes, si todavía el alma fuere fiel y retirada, no parará el Señor hasta subirla de grado en grado, hasta la divina unión y transformación. Porque nuestro Señor de tal manera va probando el alma y levantándola, que primero le da cosas muy exteriores y bajas según el sentido, conforme a su poca capacidad, para que, habiéndose ella como debe, tomando aquellos primeros bocados con sobriedad, para fuerza y sustancia, la lleve a más y mejor manjar, de manera que si venciere el demonio en lo primero, pasará a lo segundo, y si también en lo segundo, pasará a lo tercero, y de ahí adelante hasta los 7 mansiones, hasta meterla al esposo en la cela binaria de su perfecta caridad, que son los 7 grados de amor. Nosotros tenemos que dejar que Dios venza en nosotros cualquier apetencia que no venga de Dios. Y entonces Él nos va a ir llevando cada día más a esa unión con Él, que es lo que debemos desear. Vamos a la capítulo 10. Dichosa el alma que supiere pelear contra aquella bestia del Apocalipsis, que tiene 7 cabezas, contraria a estos 7 grados de amor, con las cuales contra cada uno hace guerra, y con cada una pelea con el alma en cada una de estas mansiones en que ella está ejercitando y ganando cada grado de amor de Dios. Que sin duda, que si ella fielmente peleare en cada una y venciere, merecerá pasar de grado en grado y de mansión en mansión, hasta la última, dejando cortadas a la bestia sus 7 cabezas, con que le hacía la guerra furiosa, tanto que dice allí San Juan, que le fue dado que pelease contra los santos, y los pudiese vencer en cada uno de estos grados de amor, poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes. Y así es mucho de doler que muchos entrando en esta batalla espiritual contra la bestia, aún no sean para cortarle la primera cabeza, negando las cosas sensuales del mundo, y ya que algunos acaban consigo y se la cortan, no le cortan la segunda, que es las visiones del sentido de que vamos hablando. Pero lo que más duele es que algunos, habiendo cortado no solo segunda y primera, sino la tercera, que es acerca de los sentidos sensitivos interiores, pasando de estado de meditación y aún más adelante, al tiempo de entrar en lo puro del espíritu, los vence esta espiritual bestia y vuelve a levantar contra ellos y a resucitar hasta la primera cabeza, y hácense las postrimerías de aquellos peores que las postrimerías o primerías en su recaída, tomando otros 7 espíritus consigo peores que él. Aquí está claro lo que nos está diciendo y está usando una figura del Apocalipsis. En realidad, cuando habla de 7 cabezas, si uno no va con el Señor trabajando una por una, sino que deja algo a medias en la vida espiritual, si uno deja una rendijita allí, el enemigo se mete por ahí y nos hace volver otra vez al inicio. Como nos hablaba Santa Teresa cuando hablaba de el castillo interior. Si uno no hace por asegurar cuando están las habitaciones superiores, si uno hace por asegurar eso y deja alguna rendija, nos vuelve el enemigo al primer piso, en donde volvemos otra vez
como dice Teresa, a luchar contra las sabandijas. Así es que no debemos dejarnos engañar. En la capítulo 11 dice: pues el espiritual de negar todas las aprehensiones con los deleites temporales que caen en los sentidos exteriores, si quiere cortar la primera cabeza y segunda a esta bestia, entrando en el primer aposento de amor y segundo de viva fe, no queriendo hacer presa ni embarazarse con lo que se les da a los sentidos, por cuanto es lo que más deroga a la fe. Así es. Lo que más importa a la fe es nosotros irnos entrando en ese aposento de amor con el Señor, ¿verdad? Y nosotros irnos llenando de esa presencia y cada vez más irnos asegurando en lo que Dios nos va dando día a día. Vamos a la capítulo 12, que es el último, tenemos el 12 y el 13, dos últimos acápites de este capítulo. Y dice el 12: luego claro está que estas visiones y aprehensiones sensitivas no pueden ser medio para la unión, pues que ninguna proporción tienen con Dios, y una de las causas porque no quería Cristo que le tocase Magdalena era esta. Y así el demonio gusta mucho cuando un alma quiere admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas, porque tiene él entonces mucha ocasión y mano para ingerir errores y derogar lo que pudiere a la fe, porque como he dicho, grande rudeza se pone en el alma que las quiere acerca de ella, y aun a veces hartas tentaciones e impertinencia. Así es, mis hermanos, uno tiene que llegar a pedirle al Señor que no me dé, como decía por allí una santa: Señor, no me dé visiones, no me dé ninguna de esas cosas extraordinarias. Lo que quiero es estar cerca de ti, ¿verdad? Vivir en esa unión con el Señor. Hay quien se ufana, ¿verdad?, de ver ciertas cosas, de sentir ciertas otras. Y aunque eso puede ser bueno para los inicios, si una gente quiere vivir una vida espiritual más profunda, si alguien está solo asido a estas manifestaciones, en realidad se va a quedar muy corto. Tiene que prescindir de eso para poder entrar en esa presencia y esa unidad con Dios, algo mucho más elevado. Y en el capítulo 13 y último dice así: heme alargado algo en estas aprehensiones exteriores por dar y abrir alguna más luz para las demás de que hemos luego de tratar. Pero había tanto que decir en esta parte que fuera nunca acabar, y entiendo, he abreviado demasiado, solo con decir que tenga cuidado de nunca admitirlas, si no fuese algo con algún muy raro parecer, y entonces no con gana ninguna de ello. Me parece basta en esta parte lo dicho. Así es. Nosotros, si el Señor nos regala una manifestación exterior, una manifestación física, lo que sea, la recibimos y le damos gracias al Señor, pero no podemos sustentar nuestra fe en eso, no podemos sustentar nuestra espiritualidad en eso, porque lo más profundo va a ser cuando entremos a Dios, entremos en su presencia, cuando vivamos allí frente al Santísimo o en cualquier oración profunda, vivamos ese éxtasis de estar en Dios, sin nosotros ver nada, sin sentir nada, simplemente creyendo que Dios está ahí, que nos está envolviendo. Y vamos a nosotros a recibir muchísimo. Y no vamos a percibir qué es lo que hemos recibido. Simplemente vamos a ver que nuestra vida va cambiando y va siendo distinta cada día. Pues bien, gracias a ustedes por su sintonía y que Dios le bendiga, que le llene de su paz, le llene de su misericordia. Y será hasta la próxima en que estaremos de nuevo en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Hasta entonces, Dios les bendiga.